Hoy nos acompaña una persona que ya es conocida en la radio. Hablaste varias veces ya con La Primera Mañana, te escuché allí. Así es. Miguel Velázquez, consultor nacional, internacional, especialista en temas relacionados con los combustibles. Así es, buen día. ¿Puedes acercarte un poquito más, Miguel? Así te escuchamos perfecto. Perfecto, buenos días a todos. Bienvenido, gracias, Miguel. Gracias, Roberto. Estamos hablando acá antes del comienzo del programa. Miguel, yo no sabía, está vinculadísimo a la familia de ese había sido Miguel. Así mismo. Desde hace muchos años. Desde mi Una historia niñez. familiar, ¿verdad? Así mismo, Qué, sí, qué lindo sí. escuchar eso. Mira que a los 10 años mi casa era una agencia del diario ABC. Ah, mira un poco. Exacto, y a los 10 años ya me dan la responsabilidad de tomar los pedidos de los canillitas. Teníamos como 20 canillitas, me acuerdo. Y yo tenía las ganas de vender. Quería salir a la calle. ¿En Quería qué vagar. año? En los 80 estás hablando. Inicio de los 80, exacto. Y 10 después años. se cerró el diario Exacto, así es. Y bueno, en y- el 84 hasta el 89. Exacto. Así, todo. sí, recuerdo. Yo recuerdo que mi Claro, papá también sí. compraba ABC y solo compraba ABC. Y recuerdo cuando se cerró el diario, 5 años dejó de comprar el diario. No compró otro Ya. medio. Y cuando reabrió ABC, volvió a comprar el diario. Era un fanático consumidor Sí. de ABC. Sí. Qué bueno. No, Miguel, no, relataba nomás que mi intención era salir también a la calle a vender diario, hacerme canillita, porque quería vagar. Y a los 10 años me daban la responsabilidad de tomar los pedidos de los canillitas. Entonces, vos ya estabas administrando allí, ¿eh? exacto. Entonces me avivé después de unos 15 días y cuando me hacía un pedido, Juan, mañana quiero 20 ABC, 5 Tribuna en esa aquella época, Sí. yo le agregaba 5 de más. Y al otro le agregaba 3. Y al otro día sobraba al reparto. Entonces yo decía, yo voy a salir a vender. Salí a vender por un mes, fui canillita. Que Mira vos. conocí toda Asunción Qué gracias bueno. a eso. Ah, Eso qué fue bueno. mi inicio y mi relación En, grave. en zona de Asunción estaba. Asunción, En Asunción. Itaputa Punta. Ah, ya. Justamente donde se inicia nuestra historia de combustibles. Antes del año 1950, Paraguay importaba combustibles en latas, tambores, barricas, ¿sí? Barriles. Y justamente creo Llegamos a que, importar crudo también en algún momento, ¿verdad? claro, cuando ya tuvimos refinería. Sí. Lo importante es más o menos historiar un poco, ¿verdad? Sí, Para ir sí, entrando sí. en nuestro Me tema. interesa conocer un poco. Exacto. Bueno, antes de los 50, el combustible ingresaba a Paraguay vía fluvial a través de Montevideo, Buenos Aires, pero como decían, tambores, barriles, baldes. Y uno de los primeros importadores fue el señor Manuel Ferreira. Entiendo que es familiar de nuestro Sí, director económico. de Manuel, nuestro compañero acá. Mira, Ah, vos sí no mismo, sabía sí. eso, ¿eh? Bueno, en la década del 50 se instalan plantas de almacenaje en Itaputa Punta, en una zona llamada Caleracue. Tanto eso como Shell. Hasta ahora está ese local, ¿verdad? Están, bueno, el predio que fue Shell ya fue vendida, creo que hoy día es una cervecera. Y eso, el predio, eso creo que está totalmente abandonado y desmontado. Sí. Petropar sigue teniendo unos tanques de almacenaje ahí, pero sin uso, creo, en este momento. Pero la zona está, uno puede identificar claramente cuando pasea por ahí, va por el río y va a ver los tanques de Petropar. O sea, una empresa privada fue la que inició entonces la Eso sí, importación. tanto Shell como eso, fueron los primeros importadores. Luego, el gobierno del Estado paraguayo dijo, bueno, dejemos de depender de las empresas extranjeras. Entonces se dio una concesión a la Bolivian Oil Company, 1960. Por 15 años fue la concesión. ¿Para qué? Para construir una refinería, producir y comercializar productos derivados de petróleo. En el 63 empieza la construcción de la refinería, Repsa, Repsa. famoso Repsa. Dios mío, cuántas Dios mío, denuncias sí. hizo a veces en contra del Ese, tema sí, del sí. Repsa. Che. El Yo me señor acuerdo. Mauro de haber escribió un libro leído. muy bueno al Sí, respecto, sí. Luis Alberto Mauro. Luis ¿verdad? Alberto Mauro, sí. Él llegó a ser jefe de redacción acá de ABC. Sí, Luis sí, Alberto lo conocí, Mauro. nos encontramos hace poco en Ciudad del Este. Ah, no me digas. Exacto, bueno. Bueno, 63 comienza la construcción de la refinería, termina en el 66 y empieza a operar. Crudo se traía de Argelia, un crudo llamado Sahara Amlem. Después vamos a ir entrando en esos detalles para explicar un poco más, para entendernos en este negocio, ¿verdad? Sí. Cuál es la terminología. Pero voy a tratar de no ser técnico, ¿sí? Tratar de hablar en el lenguaje nuestro. Sí. Bueno, entonces se importaba crudo de Argelia, un crudo apropiado para la refinería que se instaló en aquel momento. La capacidad instalada fue algo así como de 5.000 a 7.500 barriles diarios. Hoy día Paraguay consume 65.000 barriles diarios. Una refinería muy pequeña, ¿sí? Bueno, entonces la concesión fue por 15 años. Como que empezó la operación en el 66, en el 81 terminó la concesión.
el gobierno, el Estado paraguayo toma el 60% de las acciones y se convierte en una sociedad mixta. Bolivian Oil Company, Petropar, se forma Petróleos Paraguayos. Y en el 85 el Estado absorbe o compra totalmente las acciones. Entonces somos propietarios del 100% de Petropar hoy día. Esa es la historia de nuestra refinería. ¿En qué año aproximadamente ocurre eso, Miguel? Y empezó la Por operación... la línea de tiempo nomás estoy... A ver, 63 comienza la construcción de la refinería, termina en el 66. La concesión termina en el 81, el Estado paraguayo toma 60% de las acciones, 40% para Bolivian Oil Company, sociedad mixta. 85 absorbemos, compramos el 100%. Entonces se convierte propietario del Estado de Petropar, Petróleos Paraguayos. La refinería dejó de operar en el 2002 aproximadamente, 2002, 2005 aproximadamente. Ahora, hasta el 1995 el monopolio de importación era absoluta de Petropar. Hasta que una de estas compañías que mencioné antes, Shell entre ellas, ¿verdad?, pide al Ministerio de Industria y Comercio la importación, la liberación de la importación de nafta sin plomo, porque hasta esa fecha todas las naftas eran con plomo. Le libera eso y ahí gradualmente comienza la liberación del mercado paraguayo. Hoy día está totalmente liberado, tenemos entre 22 a 25 distribuidoras, creo, todas pueden importar libremente, además de Petropar, que es un competidor más. Es un regulador de precios, no por ley, ni por decreto, ni nada, sino de hecho. Un ente regulador, Miguel. ¿Eh? Y ¿Vos crees que hace falta un ente regulador? Y debería armarse o formarse, creo, ¿verdad? Es el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Pero entre tantas actividades es una más. Es una más. Petropar regula el precio, pero no, digamos, a través de... O no fue, digamos, nominado o facultado a través de una ley o un decreto, nada, ¿verdad? Es de hecho, porque es un actor más, pero participa fuertemente en el mercado y es lo que el sector privado le denomina fija precios ancla. Muchas veces no podés elevar por encima de Petropar porque perdés mercado. Ahora, es medio complicado, porque el negocio del combustible, nosotros a veces, Miguel, como no entendemos el tema y lo miramos muy desde afuera, vemos, por ejemplo, la variación de la cotización del petróleo a nivel internacional y creemos que automáticamente eso se vincula ya con los derivados, o sea, el petróleo procesado. Y sin embargo, entiendo que hay que mirar los comportamientos que tienen el diésel, la nafta, ¿verdad? Exacto, porque tienen sus propias cotizaciones. Entonces, para entender un poquito cómo funciona ese mercado, cómo se fijan los precios, ¿verdad? Y otro elemento que creo que es muy importante en esto que estás mencionando es la capacidad de almacenaje que uno tiene. Exacto, así es. Porque acá Petropar tiene una capacidad tremenda de almacenaje. Superior al resto. Sí. Es una ventaja competitiva, muy importante. Ahora, ¿cómo se van construyendo los precios? Bueno, a nivel internacional y a nivel interno, Miguel. Mucha gente, o sea, escucho que llaman gente que opinan, ¿verdad? Yo no soy un especialista, soy una persona que ve la factura. Entonces yo veo la realidad. Yo sé cómo se paga, cuánto se paga, los intereses que se pagan, las moras que uno tiene, ¿verdad? Los problemas financieros que uno tiene detrás de este negocio. No googleo para ver qué pasa. En Google no te van a contar todas las realidades internas. Estás viendo los papeles, digamos. No, vivo la realidad, el día a día. O sea, mi caso es pragmático y la de muchos colegas míos, ¿verdad? Me vi en el día a día, entonces pueden hablar con propiedad. Pero no como personas que hablan a través de Google, ¿verdad? Googlean y piensan que esa es la verdad. Yo sé que es irrelevante para la gente justificar por qué estás alzando o por qué no estás bajando. Porque la gente quiere reducción de precio. Eso es lo que le interesa. Lo que queremos es pagar menos. Esa es la realidad. Definitivamente. Todos queremos pagar menos. Así como yo no quiero pagar impuestos, pero tenemos que pagar. Pero entrando en tu pregunta de cómo se fijan los precios, es importante distinguir entre lo que es crudo y lo que son derivados. Igual la gente en la prensa escucho mucho, subió el Brent, bajó el Brent, el WTI bajó, subió. ¿Qué es el Brent? ¿Qué es el WTI? Eso es importante. ¿Cuál es la diferencia que hay? Claro, y explicar un poco qué es eso, ¿verdad? Bueno, el Brent es un crudo ubicado en el Mar del Norte. Está entre Gran Bretaña y Noruega, ¿sí? Todo el Mar del Norte. Y el Brent es un campo petrolífero, ¿sí? Pero es un campo antiguo. Aparecieron nuevos campos en la costa de Noruega, en la costa de Gran Bretaña, pero sigue llamándose Brent. Y se utiliza como precio de referencia de crudo, ¿sí? El Brent es un crudo y se utiliza su precio de referencia para fijar precios para Europa, para África y para Asia probablemente, ¿verdad? Para el caso nuestro de Latinoamérica,
usamos las referencias cotizadas en Nueva York, en la famosa NYMEX, o sea, NYMEX, ¿verdad? Nueva York, Bolsa Mercantil de Nueva York, ¿sí? Ahí se fijan los precios de los commodities, de las materias primas. Nosotros nos fijamos ahí, ¿verdad? Y ahí se cotizan crudo como derivados. A nosotros nos interesa el precio de los derivados, no de los crudos, no del crudo, ¿sí? Porque no importamos crudo. Nosotros ya no importamos crudo. No importamos, dejamos de importar en el 2002 aproximadamente. 2022, perdón. No, 2002, como ya mencioné antes. Entonces, tenemos que fijarnos en la cotización internacional de los derivados. Derivados para nosotros son naftas, gasoil, principalmente, ¿verdad? Queroseno también podríamos importar. Entonces hay que fijarnos, y yo había enviado un cuadro para mirar cómo fue variando eso. Tenemos felicitas, si le podés pedir ahí a los compañeros de TV. Si nos puede mostrar, hay un cuadro que nos facilitó. Este cuadro es, Miguel. Sí, eso es la variación que sufrió el gasoil. Fíjate. A partir de febrero. 28 de febrero. Ya, perfecto. ¿Por qué 28 de febrero? Porque es el día que se inicia el conflicto en Medio Oriente. Irán, Estados Unidos, Israel. ¿Sí? Ahí inicia, ¿verdad? Fíjate cómo... Tremendo aumento. ¿No? Tremendo aumento. ¿Y cómo se mantiene? La última columna es la del precio de ayer sábado. Ayer cerró la bolsa y cerró en esos precios. Hoy día, en comparación al 28 de febrero, que fue el inicio del conflicto, la variación es del 42% aún. Llegó a estar en un 90% más o menos de incremento, en el pico más alto, 90, casi 100% de aumento. Y ahí vimos un repunte nuevamente por esto que anunció el presidente de los Estados Unidos. Esa fue la particularidad de este conflicto, que ante promesas de paro, de conflicto, el precio bajaba, ¿verdad? Pero el otro día... Había bombardeo algunas escaramuzas y ya se dispara nuevamente. Exacto. Entonces, hoy día estamos todavía con un 42% por encima del valor de referencia que fue el 28 de febrero. Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Esto es el precio pantalla del producto. Esto es lo que la gente puede ver, visualizar y puede googlear y encontrar esta pantalla. ¿Esto es gasóleo cuando habla? Gasoil. Gasoil. Exacto, sí. Es la que nosotros importamos. Es lo que nosotros importamos. Claro, esto es lo que aparece, esto es lo que se cotiza en el NYMEX, en la bolsa de Nueva York, donde se cotizan las materias primas. Esto es materia prima para nosotros, ¿sí? Bueno, este es el valor del producto del gasoil. Pero a eso hay que sumarle algo que se llama diferencial. ¿Quién fija el diferencial? Tu proveedor, el trader. ¿Eso es el premio, Miguel, o es otra cosa? Bueno, si vamos a ir conceptualmente, el premio es cuando vos le sumás algo, pero puede también tener descuento. Puede haber casos en que haya descuento. Puedo explicar después eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero el premio es cuando hay un aumento. Pero nosotros en Paraguay más premio le llamamos al diferencial. El diferencial es lo que se le suma al precio del producto. O sea, esa es la cotización internacional del producto. Sobre eso hay algún monto que se le adiciona. Hay que sumarle el diferencial. ¿Y el diferencial en qué consiste? Calidad del producto, porque esta tiene una calidad definida. No es probablemente la misma que va a venir a Paraguay. Por decirte, el diésel que se cotiza en la bolsa es un diésel de 15 ppm de azufre, dicen, ¿verdad? Pero la que llega a Paraguay es menor a 10 ppm, es diferente. Por lo tanto, es de mayor calidad con respecto al azufre. Entonces va a costar un poco más. Ahí ya tenés un diferencial de calidad. A eso tenés que sumarle flete. Seguro. Riesgo que ellos asumen, ¿verdad? Y margen de ganancia del trader, del proveedor. Tiene que ganar también, ¿verdad? Todo eso hay que sumarle a esto. A ese 42% de incremento que tuvimos de este punto a aquel punto, son 42%, sumarle el diferencial. Y que le llamamos premio para facilitar las cosas, ¿verdad? Pero, decía yo, en algunos casos puede haber descuentos. ¿En qué caso? Vamos a suponer en el caso de las naftas. En la bolsa se cotiza una nafta de 90 octanos aproximadamente. Sin embargo, la que se puede importar en Paraguay son dos tipos de nafta. Una de 90 octanos, que es similar a la que se cotiza en la bolsa, pero hay otra de menor octanaje. Por lo tanto, ahí vas a tener un descuento por octanaje. Pero le vas a sumar flete, seguro, margen de ganancia, y ese finalmente es el precio final que uno paga.
Esa es la parte oculta que la gente no ve. Lo que la gente puede ver es esto, pero lo que no ve es la parte oculta que se refiere al diferencial. Y eso varía de acuerdo a cada uno de los distribuidores que importan el combustible. Puede variar. Por ejemplo, Petropar, como decías hoy, tienen capacidad de adquirir volúmenes mucho mayores y puede tener un mejor premio o un mejor descuento, por decirlo, ¿verdad?, que otras empresas. No te puedo cuantificar cuánto, pero puede mejorar. Puede tener mayor beneficio que el resto, pero no muy importante, ¿verdad? Ahora, un detalle muy interesante que alguna vez te escuché mencionar, Miguel, es que normalmente puede ocurrir que suba el precio del petróleo y baje el precio del derivado, o al revés, que baje el precio de la cotización internacional y suba el precio del derivado. Sí. No es que se comportan de la misma manera. No, son directamente proporcionales. No es que sube el crudo y debe subir el producto, o baja el crudo y el producto derivado debe bajar. Yo había dado unos ejemplos más caseros. Nosotros producimos en Paraguay etanol de caña de azúcar, y de maíz o de caña de azúcar. Vamos a tomar el ejemplo de caña de azúcar. Después del tema de etanol también. Claro, pero quiero hacer una analogía de lo que preguntaste recién. ¿Por qué no se comportan precio de crudo con respecto a los derivados? Porque el derivado tiene sus componentes propios. Yo adquiero crudo, pero yo tengo productos químicos, mantenimiento, equipamientos, paradas, montón de cosas que debo asociar a mi producto, al crudo. Lo tengo que asociar mi costo de producción. Por lo tanto, eso puede ser mayor. Entonces, no sigue la tendencia del crudo. Yo decía, el ejemplo de la caña de azúcar. La caña de azúcar puede bajar de precio. La materia prima para elaborar alcohol y azúcar. Pero vi al súper, pero el azúcar no bajó. ¿Por qué? Porque el elaborar azúcar tiene sus propios ingredientes económicos que van a sumarse al precio de la materia prima. No puede seguirse. Por ahí casualmente baja el crudo y bajan los derivados, pero no sigue esa tendencia. Puede ser inverso en ambos sentidos. Puede bajar uno, subir el otro, bajar este y subir el otro. Eso es así. Una cuestión que te quería preguntar también. Sí. Uno de los, elementos que tienen las empresas que operan en el mercado local, Miguel, es que también a veces uno ve, no sé cómo está hoy la relación diésel-nafta en el mercado en cuanto a la venta. No sé si cuál es. En un momento dado, yo recuerdo, hace muchos años, cuando cubría el sector y escribía sobre eso, había un 80-20. 80 era gasoil, 20 era nafta. Eso se revirtió fuertemente. No se revirtió, pero hubo un acercamiento importante. Ya. 80-20, sí, en los años 80 estábamos en un 80-20 aproximadamente. 10 el 80-20 de nafta. Y hoy día va aproximándose. Y si 50-50 más o menos. Está en el promedio general estamos en un 60-40, 55-45, más o menos por ahí. Pero si vamos a aislar los sectores urbanos, yo creo que estamos ya en un 50-50, ¿sí? Urbano, porque el diésel eminentemente es comercial, ¿verdad? Para transporte, maquinarias agrícolas, eso. Pero cada vez nos estamos acercando y es un buen indicio. Es un buen camino por donde estamos andando. Por eso cuando hablemos del etanol vamos a volver a tocar el tema nafta. ¿Te parece? Hacemos una primera pausa en esta mañana, hoy en compañía de Miguel Velázquez, consultor nacional e internacional, hablando sobre el tema combustible. Tenemos muchísimas cosas también aquí. Le vamos a pedir a la gente, a aquellos que quieran compartir, preguntarle algo a Miguel, pueden escribirnos al 0972-730-730, nuestro WhatsApp habilitado. Así que primera pausa y a la vuelta estamos con más temas. A 31 minutos, seguimos aquí en nuestro enfoque económico, en esta jornada hablando de tema combustibles en los diferentes enfoques que podamos darle, porque hay mucho que hablar todavía. Estoy en compañía de Miguel Velázquez, él es consultor nacional e internacional, especialista, experto en este tema. Bueno, Miguel, mucha gente se pregunta hoy, estalló el conflicto y veíamos cómo se dispararon los precios del petróleo, ¿verdad? O sea, y esto es transversal, digamos, el precio de combustible es transversal porque afecta a todos los sectores prácticamente. Estamos hablando no solamente de la producción de bienes, pues estamos hablando de transporte, de servicios, y todos nos movemos. O sea, el obrero, el albañil que va a trabajar en una obra, tiene su motocicleta y tiene que pagar más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Y estalla un conflicto internacional. No es la primera vez, ocurrió lo mismo en el momento en que Rusia atacó a Ucrania. Estamos viendo estos movimientos y de qué manera nos afecta directamente, Miguel.
Bueno, el conflicto sucede allá. Mucha gente me dice, pero a 20.000 kilómetros está ¿Qué ocurriendo. nos importa lo que pasa allá? Te ¿Por dicen, qué no o sea. afecta? ¿Qué tiene que ver? Ustedes se están aprovechando. Ese es el cuestionamiento de siempre, ¿verdad? Pero este es el famoso efecto mariposa, que ya fue mencionado por un meteorólogo en los años 60, que un batido de alas en la Amazonia puede generar una tormenta en Canadá, más o menos así. Ese es el efecto mariposa. Y podemos aplicar este caso. No importa que no venga productos del Golfo para nosotros, afecta todo, eso es global, porque Asia, por ejemplo, recibe interrupción en suministro de crudo y derivados desde el Golfo Pérsico. Por lo tanto, eso debe ser enviado desde otra zona, ¿verdad? Todo afecta, ¿verdad? El tráfico marítimo, fluvial, todo el tráfico marítimo principalmente. Entonces, afecta el precio. Las bolsas se mueven, las bolsas son muy sensibles. Un pequeño conflicto ya automáticamente se refleja en esto que estuvimos mirando. Sí, sí. En la Porque bolsa, en esta semana cuando Trump hace el anuncio, no solamente se disparó otra vez el precio del petróleo, sino cayeron las bolsas también rápidamente. exacto, O sea, así es. eso sí está muy vinculado. Bueno, ahí es importante distinguir entre las bolsas, es la que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de NYMEX, donde se cotizan las materias primas. Lo que a nosotros nos interesa, gasoil, nafta, queroseno, por ejemplo, ¿verdad? Eso nos interesa a nosotros. Pero está la bolsa, que no tiene nada que ver con la bolsa de materias primas, sino la bolsa de valores, de acciones y bonos. Esa es otra bolsa. No tiene nada que ver dónde cotizamos materia prima. Claro. Y están las agencias que publican los índices bursátiles, que es otra cosa rara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando el crudo cae y yo tengo acciones de una empresa petrolífera, los vendo y invierto en negocios de telecomunicaciones, informática, tecnología, farmacéutica, donde me va a rendir mejor. Y eso se informa en los índices bursátiles. Los índices bursátiles son aquellas... Esto es más tema de Manuel. Que me disculpe el que me meta en este tema, pero él va a explicar mejor que nosotros, ¿verdad? Pero sí afecta, así como decir, las bolsas. Baja el precio del crudo y yo, poseedor de acciones de una petrolífera, las vendo y voy para otro lado. Entonces, eso modifica los índices bursátiles. Bueno, decía, ¿cómo nos afecta el conflicto de Medio Oriente? Y eso va a afectar siempre. Hay que tener en cuenta la doctrina de Jimmy Carter del año 1980. Jimmy Carter habló ante el Congreso diciendo de que intereses vitales para Estados Unidos serán afectados si el Medio Oriente tiene algún problema. Por lo tanto, faculta a los Estados Unidos a intervenir hasta militarmente, como siempre lo hicieron. En el año 90, cuando Estados Unidos fue a Kuwait, cuando Irak tomó Kuwait, Estados Unidos reaccionó con Inglaterra y expulsaron a los iraquíes de Kuwait. ¿Por qué? Porque la fuente de petróleo estaba comprometidísima. Y eso va a ocurrir siempre. Después, en el 2001, fue que tomaron Irak y lo mataron a Saddam. Saddam Hussein. Esa fue con otra excusa, por armas nucleares y demás cosas, que finalmente no se encontró, ¿verdad? Pero siempre está asociado con la doctrina de Carter, de que el Golfo, no solo el Golfo, sino el Medio Oriente es una zona muy importante, porque las fuentes de suministro de petróleo más importantes se encuentran en esa región. Por lo tanto, cualquier conflicto que haya ahí va a repercutir en el mercado global y nos va a afectar a nosotros, por más que no recibamos productos de ese lugar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos fijamos en las bolsas y las bolsas reaccionan ante cualquier conflicto. No importa dónde ocurre el conflicto puede ocurrir en Rusia, en Ucrania, en China, en Malaca, en Indonesia, donde sea, ¿verdad? Las bolsas reaccionan y nosotros cotizamos la bolsa. O sea, nos fijamos en la bolsa para que nos cobren el precio, que ya explicamos cómo más o menos se estipula. O sea que el efecto mariposa ocurre siempre y va a ocurrir siempre. O sea que dependemos. Nosotros somos un barquito en un mar con oleajes y sin oleajes. Si hay oleaje, nuestro barco va así, ¿verdad? Y ese combustible que nosotros traemos a Paraguay, ¿de dónde proviene? No se sabe eso, ¿verdad, Miguel? Puede provenir del Golfo, puede venir de esta misma región, del Mercosur, puede venir de China, de cualquier lado. El trader puede traer de cualquier lugar. Vos fijas, te ubican en un lugar físico que es el kilómetro 171 del río Paraná. Ahí te cotizan. ¿Cómo es que se llama el lugar? El río Paraná, es Zárate, por ahí. Zárate. Exacto, en esa zona. El proveedor o el trader te fija, en este lugar yo te entrego a este precio. De dónde lo traiga ya es otro tema. Pero la cotización lo hace fijándose en una bolsa,
La de referencia puede ser la de Nueva York o puede ser la de Londres, pero para Latinoamérica principalmente utilizamos nosotros en Paraguay Nueva York, NYMEX. Y a eso le suman el diferencial y te entregan en el puerto, o sea, en el kilómetro 171. Y a partir de ahí, transbordo en barcazas y un flete ya fluvial después de parte nuestra, más los impuestos que pagamos aquí, seguro y compañía. ¿Sí? Los impuestos también son afectados por las variaciones de precios. Eso es importantísimo. La avenida es afectada por impuestos. Excepto el gasoil común, entiendo. A ver, en el gasoil caso común se paga un monto fijo. ¿Cómo se pagan los impuestos? El gasoil común paga 680 guaraníes fijo. Pues tiene una base presunta de eso. Exacto, 680 guaraníes fijo, ¿verdad? No importa qué precio tenga el gasoil. El precio público no importa. Claro. Sin embargo, el precio del tipo 1, el gasoil, que la gente le llama de mejor calidad, los dos son buenos, de buena calidad. Son categorías diferentes, pero son de buena calidad. El tipo 3, el común, incorpora biodiesel. Ahí ya tiene que ver el valor de importación. No, en el caso se fija del precio al público, en el surtidor, Ya. en la estación de servicio. Correcto. Exacto. En el caso del gasoil tipo 1 se paga el 18% del precio público. Si, por ejemplo, está a 10.000 guaraníes el litro, se paga 1.800 guaraníes de impuestos. Lo mismo ocurre con las naftas. Se importa dos tipos de nafta en Paraguay. Una nafta de 90 octanos y una de 60, 70 octanos. Uno paga el 34% de acuerdo al precio del producto de la especial, de la nafta amarilla que le llama la gente, la nafta 93 octanos. Va a la estación de servicio de NIT y mira a qué precio se está vendiendo en una marca y en base a eso le fija el 34%. Pero le cobra en la aduana. Exacto, así es. Al ingreso ya del Exacto, producto, antes de que se venda. Así es. Y por lo tanto, si baja el precio del producto, pagan menos impuestos. La ANI recibe menos impuestos. Correcto. Con respecto al tema del conflicto internacional, hay una curiosidad. Esto entre paréntesis, Sí. ¿no, Miguel? Grandes países, Estados Unidos hoy tiene sus propias reservas, o sea, puede autoabastecerse de combustible, ¿o no? Sí, de hecho sí. Bueno, Y a ver, no sé cómo está China, o sea, estos países que tienen un mercado gigantesco de consumo, ¿verdad? Que son los más importantes. Históricamente- Japón creo que también. sí, bueno, yendo a Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos construyó refinerías, toda en la costa del Golfo, ¿verdad? Refinerías para tratar crudo pesado, crudo venezolano o importaba. Hasta que en los 2000 más o menos le aparece o descubren unos yacimientos llamados, son un petróleo no convencional, que es suficiente para abastecer todo Estados Unidos, pero sigue teniendo refinerías para tratar crudo pesado. De ahí que, como era la doctrina Monroe, América para los americanos, como algunos hoy redefinen como América para los norteamericanos. Bueno, entonces toda esa refinería que están instaladas en la costa del Golfo pueden procesar fácilmente el crudo venezolano, cosa que Venezuela hoy no lo puede hacer, pues sus refinerías están caídas, totalmente destruidas, ¿verdad? Paradas. Bueno, pero Estados Unidos descubre en los años 2000 y comienza a explotar un petróleo no convencional, pero con muchos problemas ambientales, ¿verdad? Según los ambientalistas. Más gastos, sí, ¿Cómo porque se llama el fracking? hay que hacer un fracking. Ahí es importante entender cuál es la diferencia entre un petróleo convencional y otro no convencional. A ver, tomemos como ejemplo una esponja y un ladrillo. Introduzco la esponja en el agua, saco, si lo comprimo, sale agua. Si agarro el ladrillo y lo comprimo, no sale. Entonces tengo que barrenar eso. Y eso es el fracking. Perforar verticalmente y luego horizontalmente. ¿Sí? Varias perforaciones. E introducir arena lavada de manera que no vuelva a cerrarse eso. ¿Por qué? Porque en el petróleo no convencional no fluye fácilmente. Los poros son muy pequeñitos, entonces no fluye. Por eso hay que hacer el fracking, el fraqueo, la perforación vertical y luego horizontal por todos lados, ¿verdad? De manera que pueda fluir por ahí el petróleo. Y Estados Unidos es rico en ese material. Tiene unos yacimientos pero fabulosos. O sea que pueda autoabastecerse tranquilamente. Siendo importador del pasado de crudo, hoy día puede autoabastecerse. Puede exportar incluso. Puede exportar, exacto. En algún momento estuvo importando crudo pesado y lo va a seguir haciendo porque tiene muchas refinerías diseñadas para manejar crudo pesado. ¿Sí? Y Vaca Muerta de Argentina. Es similar a esta. Es similar también, ¿no? Es similar, exacto. Hay que hacer también fracking ahí. ¿Sí?
La de Venezuela no, la de Venezuela es un crudo pesado de por sí. Ahí es algo muy interesante entender un poco cuántas clases de crudo puede haber. Los crudos se clasifican de acuerdo a diferentes especificaciones, pero lo más interesante tiene que ver con la antigüedad del crudo y la profundidad en que está enterrado, ¿sí? Por eso se fue formando y fue estrato sobre estrato, sedimento sobre sedimento y fue penetrando hasta el fondo. Cuanto menos profundo es y es joven el petróleo, 1 millón de años, 5 millones de años, es un petróleo no de muy buena calidad. Los mejores son aquellos Los que tienen más antigüedad, digamos. más antigüedad y más profundos. Los viejos y profundos son los más ventajosos. Son los que generan producto liviano. Sin embargo, los crudos jóvenes y de poca profundidad son crudos, digamos, menos deseables, y es la que predomina en Venezuela. En Paraguay, ya podemos bajarlo un poco a Paraguay, Dale. Miguel. Sí. ¿Hay petróleo? ¿No hay petróleo? ¿Qué se hizo hasta ahora de lo que se sabe? Porque hay mucho mito también. Se habla de que la guerra del Chaco tuvo que ver mucho con los intereses de las multinacionales. Se habla que muchas de estas empresas en realidad lo encontraron y lo están guardando como reserva. Muchos no se explican cómo al cruzar la frontera en el lado argentino tenemos petróleo que ellos están extrayendo y nosotros en el lado paraguayo, siendo que eso es como una misma cuenca, digamos. Ya. Entonces, ¿cuál es la realidad que vos podés contarnos sobre la existencia o no de petróleo en Paraguay? Bueno, a ver, desde el año 1940 ya tenemos decretos, leyes, ¿verdad?, que dan concesiones, ¿sí? Vinieron muchas empresas internacionales a explorar, o sea, hacer prospección, exploración y Explotación lo que no hicimos hasta ahora. Exacto. No tenemos reservas probadas. Eso hay que distinguir, entender muy bien la terminología. ¿Qué son reservas probadas, probables y posibles? Uno encuentra un yacimiento, entonces más o menos calcula qué cantidad de petróleo puede haber ahí, ¿verdad? Pero eso hay que hacer con exploración, perforando. Hay que distinguir. La prospección es todo estudio que se hace sobre el suelo. No hay penetración, ¿sí? Se hace sismografía, satélites, formaciones geológicas, todo eso se ve, ¿verdad? Eso es prospección. Exploración ya es perforar, sacar muestras, a ver si hay algo, ¿verdad? Se llegó a eso, se encontró gas, pero no gas comerciable, no interesante para las multinacionales. Esa es la información que yo tengo, ¿verdad? Si hay cosas ocultas, no lo sé. Yo me guío por las informaciones oficiales. Yo inclusive estuve en algunos lugares en Boquerón Occidental, una compañía multinacional que vino a explorar, ¿verdad?, a ver qué pasaba. Se fueron. Cano Martínez fue el que sigue estando en la empresa Cano Martínez. Primo Cano. Martínez. Exacto. Primo Cano Martínez tiene una historia interesante. Él trabajaba para la Pure Oil Company como experto en telecomunicaciones. Así trabaja, pero él empezó a ver eso y aprendió muchas cosas, ¿verdad? Cuando la Pure Oil encontró solo gas y no en cantidad suficiente, desmanteló todo y se fue. Y Primo Cano compró esos equipos. Y él continúa trabajando y hay una pequeña producción de gas natural. Es más, el pozo Gavino, Independencia creo que se llama el pozo en Gavino Mendoza. Exacto, proveía gas a Bahía Negra, donde la ANDE, a través de generadores, producía electricidad, energía eléctrica para esa población. Pero cuando Bahía Negra se conectó al Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica, se suspendió eso. Después que logísticamente también era un problema. ¿Por qué? Porque el gas que se extraía había que comprimirlo, llevarlo en camiones cisternas y meterlo en los motores. Muy trabajoso. La realidad es que no tenemos reservas probadas. Voy a ir a lo que decía. Encuentro un posible yacimiento. Calculo qué cantidad de volumen de petróleo puede haber ahí o de gas. Eso es petróleo en el lugar, oil in place, le dicen, ¿verdad? Después, en base a eso... El petróleo se encontró, solo que no es explotable, digamos. O ¿cómo es la historia? Hay indicios, Gas sí, definitivamente. Gas sí, definitivamente, ¿verdad? Pero no en cantidad comerciable explotable. Esa es la realidad. No están certificadas. Yo creo que por eso estas empresas se fueron. Bueno, decía que tenés calculado qué volumen teóricamente tenés en un yacimiento.
Y en base a la tecnología disponible, estimas cuánto por ciento podés extraer de ahí. Eso es reserva probada. Y decís, si aplico una nueva tecnología, puedo sacar más. Eso es reserva posible. Digo, probable. Y posible es que en otros yacimientos donde no existe ni una exploración, decir, bueno, acá puede haber también tanto. Nosotros no hemos avanzado. No tenemos reservas probadas certificadas. Esa es la realidad nuestra en Paraguay. Preguntas de oyentes, podemos ir Por viendo supuesto. algunas preguntas, Sí. Miguel. Sí. Dice, si pueden aclarar que el problema no está en la lista de precios, sino en la forma que juegan ellos con esos precios en torno al supuesto stock y el monopolio en sí. Los precios bajaron hasta antes de la pandemia, así como el dólar, pero acá nunca bajó, dice. Es un poco la discusión que se da siempre, ¿verdad? Porque tuvimos una baja del dólar muy fuerte también acá en el país en el último año. Sí, no comprendí muy bien su pregunta. No, que ¿Qué es lo que cuestiona? lo que cuestiona es un poco que los precios en torno al supuesto estoy al monopolio en sí, ¿verdad? Que no sabemos si son ciertos los números. ¿Cómo podemos saber si es cierto que te pueden decir, no, ya no tenemos stock, pero en realidad lo tienen y suben igual el precio, ¿verdad? Cuando habían comprado con un precio menor. A ver, fijándonos en el gráfico, que es este, ¿verdad? Yo estoy obligado a tener producto diésel por 30 días de stock. ¿Podemos poner en pantalla eso, por favor, así para que la gente que sigue por TV, por las redes sociales, si nos pueden? Ahí tenemos. No, fijándonos en este gráfico, ¿verdad? Sí. Si esto se mantiene, si esta gráfica se mantuviese acá, Sí. es manejable. Porque hay épocas en que nadie discute el precio del combustible. ¿Sí? ¿Cuándo empezamos a discutir? Cuando ocurre esto. Esto es inatajable. Yo estoy obligado a comprar, a tener producto siempre, porque hay un decreto que me obliga a tener producto diésel por 30 días de stock Sí. y de nafta por 15 días. Ah, no sabía eso. ¿Eh? Sí, sí, o sea, hay un una decreto. ley que Sí, obliga. hay un decreto que obliga, Un hay una decreto. norma legal que te obliga a tener stock por 30 días en el caso del diésel y 15 días para nafta. Y vos estás comprando a un precio alto. ¿Y qué vas a hacer? Estás recibiendo permanentemente producto. Si no, dejas de abastecer. Muchas empresas dejaron de bajar su precio, por más que Petropar haya bajado. Yo decía, ¿por qué? Porque no le da el precio por esta razón. Fíjense. Si yo compré estos precios, por supuesto, porque voy a vender a este precio que tenía antes del conflicto. Estamos mostrando, para la gente que solo está siguiendo por radio, Ya. estamos mostrando un cuadro donde vemos cómo a partir de febrero, cuando estalla el conflicto entre Estados Unidos e Irán, se disparan los precios de las cotizaciones. Entonces, vemos que ha subido enormemente, ¿verdad? Esto para la gente que nos está siguiendo en radio, nomás que no puede ver el gráfico. Otra cosa que preguntan acá, Miguel dice, ¿el esquisto es el mismo que el de Norteamérica? Pregunta una persona. Sí, es igual. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el esquisto? ¿Es una roca? Exacto, así es. Lutita realmente se llama, esquisto. Son términos para un geólogo más que para mí. Acá pregunta otra persona, pregunto, ¿qué pasa con los huecos que deja el crudo? Dice. Entonces, extraes el crudo y ¿qué pasa con esos huecos que quedan ahí? Y queda ahí. Quedan vacíos. Sí, no, se llena de arena. Uno perfora la roca, ¿verdad? Y llena de arena, ¿verdad? De manera que no vuelva a cerrarse eso. Eso ya queda ahí. Acá preguntan bibliografía sobre la existencia de petróleo y o gas en Paraguay. Dice, si hay algún libro donde se pueda leer esto, hay alguien que se haya dedicado a recopilar todo Hay eso. que ir a Minas y Energía. Ellos tienen Al la base. viceministerio. Exacto, así es. Bueno. Otra persona se pregunta, dicen que no se pueden bajar los precios, pero después vemos unas promociones que son, qué sé yo, importantes, ¿verdad? Con descuentos, con precios bajos, directo del descuento en caja. Eso explicaba yo al principio, de que tenemos un actor demasiado importante como Petropar. Sí. La discusión de siempre, o el reclamo, no reclamo, sino la observación que hace el sector privado es que Petropar no es sincero en sus precios. Sin embargo, si uno le consulta a Petropar, te muestra su estructura de costo y bueno, listo, lo justifican así. Ahora, yo particularmente no estoy en condiciones de decir Petropar está
vendiendo está subvencionando. No puedo decir eso. Para eso están los organismos. Sí podemos ver un poco el balance de Petropar a fin de año, ¿verdad? Exacto. O periodo, no sí. sé cómo lo publican, si trimestral, semestral, anual, no sé cómo es la publicación. No, hay que mirar. Pero ahí se podría ver de alguna manera cómo cerraron los números. Porque ahí hay un juego también que se hace, como Petropar vende y tiene estaciones de servicios hoy. O sea, no solamente está en la distribución, sino también en la venta, hay un punto en la boca de venta al público. Sí, para responder a esta persona que la última pregunta, Petropar como ente público no está obligado a maximizar beneficios. Con tal de que empate es suficiente, pero una empresa privada no está para eso. Una empresa privada no está para ganar plata. Invierte mucho y tiene que ganar, ¿verdad? Tiene que tener un volumen mínimo o un margen mínimo de ganancia para sostenerse. Pero ¿qué pasa? En el caso de Petropar tiene muchas ventajas. Primero, el tancaje, como decía. Puede hacer compras importantes. La forma de compra de Petropar también le es beneficiosa a Petropar. Son compras diferentes a cómo realiza el sector privado. Petropar, por ejemplo, carga hoy, vamos a tomar 30 días al mes. Carga hoy y le promedia los primeros 15 días, donde cargó si cargó el 1, entonces toma el promedio de los primeros del 1 al 15. Si cargó el 16, le toma el promedio del 16 al 30. Y puede ser beneficioso. En el caso del sector privado, ocurre lo siguiente. Uno se fija la pantalla y le dice al proveedor, bueno, entregame. Y te voy a pagar los 30 días. ¿Sí? Llegan los 30 días y el precio de pantalla estalla por los aires. Y el precio de mercado está aquí. ¿Por qué? Porque tus competidores están bajos porque tienen productos más baratos. Entonces, llega a los 30 días y yo le digo, no, por favor, no quiero pagarte todavía. Espérame otros 30. Te espero, pero te hago un sobrecosto. Te cobro intereses. Y vas encareciendo. Y entonces se convierte en una lotería. No sabes qué va a pasar mañana. Llegado el segundo mes, tenés que cerrar. Sí o sí, esté como esté la pantalla. Y te fuiste al mazo, como se dice ahí, ¿verdad? Aquellos que tienen una capacidad de tancaje importante, Miguel, también pueden jugar un poco con los precios de uno y otro tipo de combustible. Te pueden abaratar más uno y le cargan al otro. No sé si eso se practica en el mercado. Qué sé yo, el diésel, por ejemplo, y la nafta, ¿verdad? Entonces, vos tenés un consumo fijo y sabes cuánto es el consumo, más o menos. Puedes subvencionar un tipo de combustible con otro. Bueno, eso que decía el que escribió sobre las promociones. Las promociones tienen muchas particularidades. Por ejemplo, yo puedo negociar con una entidad financiera, decirle, mira, utilizo tu tarjeta y vayamos. Vos 10%, yo 10% y el operador otro 10%. Así haces. De lo contrario, salís del mercado. ¿Por qué? Porque tenés un competidor muy fuerte que, como decía yo, tiene un precio ancla. Tenés que guiarte por eso. Si no salís del mercado. Otra cosa que la gente no está conociendo es que hay muchos operadores que cerraron sus estaciones de servicios. Cerraron definitivamente. Hay estadísticas sobre eso. Y como para decir, había tantos y hoy tenemos tantos y cerraron. Supongo que algunos de los gremios han de tener. Hay que hablar con APESA. Con APESA. Exacto, sí. Los propietarios de estaciones de servicio. Yo por lo menos tengo contabilizado casi 100. Casi 100 estaciones de servicio. Que lo contabilicé yo, ¿verdad? Eso no es estadístico, o sea, no es mi conocimiento personal. Pero no puedo hablar por todos, ¿verdad? Claro. Capaz haya más. Vamos a hacer nuestra segunda pausita, hoy en compañía aquí de Miguel Velázquez, consultor nacional, internacional, especialista en temas combustibles. Vamos a hacer, es la segunda, ¿verdad, Ariel? La segunda, a la vuelta vamos a seguir hablando. Ya me gustaría ir a los biocombustibles un poco, ¿te parece? Bueno, sí, perfecto. A la vuelta de la pausa hablamos de esto. Un minuto, seguimos aquí en nuestro enfoque económico. Estamos en compañía de Miguel Velázquez, consultor nacional, internacional, hablando de temas de combustibles. Me gustaría pasar, Miguel, al tema de los biocombustibles. ¿Qué es lo que son los biocombustibles, verdad? Y ¿cómo está Paraguay hoy en ese mercado? Entonces, tanto en cuanto hace a la venta interna, y yo no sé cómo está el tema de exportación. Si estamos exportando, estamos vendiendo, hay un mercado, hay interés en aumentar esa producción. Y después vamos a hablar un poco más adelante de la mezcla, ¿verdad? Que hoy hay nueva reglamentación con respecto a esto. ¿Y cuál es la reacción que hay de los diferentes gremios, verdad? Perfecto. Bueno, hay que distinguir dos tipos de biocombustible en Paraguay. Etanol, por un lado, y el biodiesel. El etanol que se utiliza en la formulación de las gasolinas. Nosotros importamos naftas y le tenemos que introducir o meter etanol. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Hoy día
Paraguay, de acuerdo al decreto, a los decretos y resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio, poseemos 4 tipos de gasolinas, ¿sí? La nafta económica, color roja que le llaman La gente. común. Común, todos los términos equivalentes, ¿verdad? Sí. Común, económica, roja, de 88 octanos. Estaba en 85, pasó a 88. La siguiente es la nafta amarilla, 93 octanos o especial, los tres sinónimos, ¿sí? 30% de etanol. Luego pasamos a la super, nafta super, la nafta azul. Su octanaje de 97 octanos tiene entre 24 y 25% de etanol. Y la cuarta nafta, una nafta de color verde, 98 octanos para arriba, tiene 10% de etanol. O sea que tenemos 4 categorías de nafta. Los dos primeros con 30%, económica y la especial. La super entre 24 y 25% y esta 10%. ¿Sí? Bueno, ese es en el caso del etanol. El programa de etanol paraguayo ya empezó en los años 80, pero cuando en esa época teníamos autos alcoholeros. Recordarás eso, los autos alcoholeros, que formamos filas largas por la estación de servicio. Sí. Se acababa el alcohol. ¿Por qué? Porque en esa época se producía eminentemente o solamente de caña de azúcar. Y la caña de azúcar es zafral. Tenemos caña de azúcar desde mayo a diciembre aproximadamente. Y de diciembre al mayo siguiente desaparece, no hay caña. Entonces, ¿Y de qué otro producto se genera también? bueno, de maíz, actualmente de maíz, además de caña de azúcar, actualmente de maíz. Y la ley obliga a que se utilice por lo menos el 50% de caña de azúcar y el otro restante de otros materiales, de otros granos. ¿Sí? Paraguay utiliza maíz por ahora. Puede haber otros granos que produzcan almidón. Si tiene almidón, es factible convertirlo al alcohol. Bueno, entonces el programa alcoholero que empezó en los años 80, pero era para los autos alcoholeros. Después apareció la mezcla de nafta con etanol. Y ese programa empezó a rodar en los años 95 y hasta hoy sí es sustentable, sostenible y vamos a ir creciendo. Aproximadamente nosotros al final del año vamos a terminar de usar o vamos a estar usando algo así como entre 550 millones a 600 millones de litros de etanol en las gasolinas. Producción nacional. No se puede importar etanol a menos que haya un faltante en Paraguay, cosa que no creo porque cada vez hay más plantas y estamos en una superproducción. En el caso del biodiesel es para mezclar con el gasoil. Y tenemos 2 tipos de gasoil, tipo 1 y tipo 3. El tipo 1 está exento, está liberado de mezclar con biodiesel. El tipo 3 hasta hoy se está mezclando al 5%. Pero hay una nueva ley que lo eleva entre el 5 y el 20%, dando facultad a Industria y Comercio a que vaya regularizando eso. Haciéndolo proporcional. Exactamente. Escalonadamente. Ya salió una resolución, creo que era resolución o decreto, no recuerdo, creo que era resolución, que ya lo eleva a partir del 19 de julio entre el 8 y el 10%. En el caso del biodiesel hay cierta resistencia. Hoy me preguntaba eso, ¿verdad? ¿De qué se hace el biodiesel? El biodiesel en Paraguay, aceite de soja principalmente, puede ser también de maíz, y más un producto químico que se llama metanol. Hay una reacción química entre ellos y el producto final tiene una estructura similar al diésel petróleo. Recuerdo que de la grasa de animal también en algún momento se habló. No sé si se llegó a hacer, ¿verdad? Se llegó a hacer en algún momento, pero las normas, los parámetros que incluyen cierto control, le hicieron restrictivo al uso de la grasa animal. Puede ser utilizado, pero no debe superar cierto porcentaje, porque hay un ensayo que no pasa si excede ese porcentaje. Entonces, esa es una limitación técnica para utilizar grasa animal. Hay una limitación técnica. Hay un parámetro que no pasa si hay que superar cierto porcentaje de grasa animal. El aceite que se usa para cocinar, digamos. El desecho de ese aceite también sirve para hacer. Todo es convertible a biodiesel. Ahora bien, hay un problema acá, que es la que opusieron, no es que opusieron. Hay 3 notas presentadas en Industria y Comercio de parte de 3 gremios muy importantes. Con respecto a esto último que estamos hablando, del biodiesel. Exacto, al biodiesel que se incorpora al diésel de petróleo. Decía yo que del 5% ahora pasa entre el 8 y el 10. Mínimo 8, máximo 10 por ahora, pero debe llegar hasta el 20. Puede llegar hasta 20, por la ley ya obliga que sea 20. Gradual, pero tiene que llegar hasta 20. El problema acá no es si funciona o no el producto. El problema muchas veces de garantía, que fue lo que cuestionó o presentó una nota la CADAM, es la Cámara que agremia
a los importadores automotores. ¿De qué manera afecta al motor del vehículo? Sería que el fabricante europeo o americano asiático recomienda hasta el 7%, no más que 7%. Y aquí ya estamos entre el 8 y el 10. Entonces dice, no, el fabricante me dice, yo no garantizo si vos excedes este porcentaje. No funciona tu garantía, ¿sí? Tenemos un ejemplo, y yo te pasé una fotografía. Sí. Que, podemos poner ahí una fotografía que nos pasó Miguel, que es muy interesante, porque la verdad que me asusta eso al ver, Miguel. Exacto. Es una foto de cómo queda el motor, por supuesto, ¿verdad? Sí, este es digamos, el vaso que contiene el filtro de combustible. Ahí se formó una masa. Acá hay algo importante. Si nosotros tenemos gasoil puro y le entra agua al tanque de la estación de servicio, donde sea, o condensa en el tanque del vehículo, si está parado mucho tiempo, el agua se para. Si es gasoil puro, se para. Es lento, pero se para finalmente, y eso puede ser retenido por el filtro. Se separa en 2 fases, y el filtro puede sacarlo. O en la estación de servicio puede uno extraer con una bomba. ¿Por qué? Porque el agua va al fondo. Si el producto tiene biodiesel, el biodiesel le gusta, tiene afinidad por el agua. Entonces lo retiene. Es como que, una molécula de gasoil puro tiene una puertita. Si viene agua, le cierra la puerta, no ingresa. Quedan acumulados ahí, se acumulan detrás de la puerta, se forma una gota grande y va al fondo. Se separa el agua. Pero si hay biodiesel, el biodiesel es un traicionero con el gasoil de petróleo. ¿Por qué? Porque le abre la puerta al agua y le retiene de la mano. Entonces atraviesa el filtro. Y con el tiempo va formándose esto, ¿verdad? Ese es el temor de las distribuidoras, porque ¿quién va a ser responsable de este problema? El reclamo se va a ir directo al que te vendió el vehículo, ¿verdad? ¿Y quién es responsable? ¿La estación de servicio, la distribuidora o el fabricante del biodiesel? No sé, no se sabe, no hay responsabilidad. Por eso estos 3 gremios que mencioné, uno es la CADAM, pidió por favor que no se supere el 7% por el tema de garantía, ¿sí? Los gremios que agrupan a la distribuidora, que son 2 gremios, Bicapar y Cadipac, son 2 gremios diferentes, asocian o agrupan a distribuidoras, importadoras de combustible. Ellos también pidieron, por favor, esperen, no implementen todavía esto, denos tiempo a adecuar nuestras instalaciones en las estaciones de servicios y tanques de almacenaje, porque mezclar más cantidad requiere más capacidad de almacenaje, cosa que no disponen todas las plantas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Después exigen ensayos más exigentes. Disculpe la repetición, pero ensayos más exigentes. ¿Por qué? Porque el biodiesel hoy se controla una vez que se fabricó, pero no se hizo un estudio de qué pasa con el envejecimiento cuando pasa el tiempo y está almacenado mucho tiempo en un tanque de almacenaje, por ejemplo, que va absorbiendo humedad y se va a formar esto. Esto va a causar un problema. Este es un costo importantísimo. Yo asistí a este taller, hace 2 días estuve ahí presente. O sea, esto es reciente. Hace 2 días, en un taller, una marca muy importante. Es un auto de alta gama. Entonces, algunos le decían, che, si tu vehículo es de alta gama, ¿por qué cargas el diésel común? ¿Por qué no cargas el tipo 1 más caro? Somos miserables. No, me guié por lo que dice el manual. Y al destapar la tapa del tanque, dice ahí V mayúscula 7. Eso quiere decir biodiesel al 7%. Entonces, si cargo el gasoil al 5%, que es lo que tiene Paraguay, entonces yo me quedé tranquilo. Y esto es con el biodiesel supuestamente al 7%. No, este es al 5 todavía. Al 5. Sí, exacto. O sea, eso ya ocurrió con 5. Exacto. Y ahora entre 8 y 10. Pero probablemente el gasoil no es el biodiesel no es un problema de por sí. Pero es la manipulación, la condensación de agua. ¿Entiendes? Esos problemas vamos a tener. Esos problemas tuvimos también cuando empezamos el programa alcoholero, que ya superamos hoy día, ¿verdad? Y esto hay que tomar muy en serio. Yo creo que hay que tomar en serio lo que están pidiendo la Cámara y las 3 cámaras. Preguntas que van cayendo, Miguel. Por favor, pregúntele al señor Miguel Velázquez por qué el Estado no promociona e incentiva el cultivo e industrialización de la jastrofa, dice, de manera a no conspirar contra la cadena alimentaria. Además, el costo del cultivo es mucho más bajo. Hoy día he visto que inclusive se exportan los granos, dicen. Yo desconozco esto. Sí, tiene razón, pero es una cuestión... de los productores, decía. No, Agricultura debería promocionar esto junto con Industria y Comercio. Tiene razón. Bueno, acá hay una pregunta de los precios de los combustibles. Por ejemplo, el comparativo Paraguay-Brasil, Paraguay-Argentina, ¿verdad?
Esto depende un poco, o sea, no solamente es el factor del precio en sí del combustible, sino ahí tenemos que ver con los impuestos, cómo está la moneda. Caso con Argentina que veíamos, ¿verdad? Cuando el peso estaba en la lona, acá estaba inundado de combustible en la frontera, ¿verdad? Y te vendían en la calle y te cargaban ahí el combustible. Y oye, eso se revirtió. Se revirtió porque se va por la cuestión normalizando. monetaria, Sí, ¿verdad? porque ahí se sospechaba fuertemente que había una subvención muy fuerte. Pero creo que eso desapareció hoy día. Por favor, ¿pueden definir cómo es el proceso de compra de Petropar y qué ocurre con el actual proceso de compra de diésel? Yo no sé si vos conoces detalles de cómo compra Petropar su combustible, ¿verdad? Pues son licitaciones públicas las que hace y, Exacto, sí. y a veces lo hacen sin licitación, lo hacen, ¿cómo es que le llaman ellos? Una compra spot o no, lo hacen, tiene su nombre la licitación. Lo hacen por una vía rápida, digamos. Claro, eso es en cuanto si hay necesidad de urgencia. Sí. Entonces Y a veces sin necesidad de urgencia cuando ven que las cosas se complican. Todos nos movemos de la misma manera, todos cotizamos en la pantalla, ¿sí? Yo decía, si Petropar negoció hoy y carga, toma ventanas de carga. Esa ventana se respeta para fijar su precio final. O puede hacer compras spot, como decíamos, de un volumen definido y licitan empresas trader, ¿verdad? Y gana lo que normalmente se hace es cotizar el premio. Cotizar el premio. Te presentas vos, yo, otro proveedor y cotizamos el premio. El premio que yo te voy a cobrar es de, por ejemplo, $100 por metro cúbico. Un número inventado, ¿sí? Y el precio de pantalla va a ser en la quincena de la ventana de carga. ¿Tienes alguna opinión, Miguel, sobre lo que ocurrió con la firma Qatarí famosa, esta que prometió traer combustible, se le dio 10 prórrogas y finalmente nunca llegó ese combustible al precio que se había ofertado? Y no tengo una opinión porque hay demasiadas versiones. Pero era imposible que ocurra eso, ¿sí? De que tenga un precio muy preferencial, a menos que hayan estado esperando que haya un descenso brusco y cerrar en ese momento. Y ocurrió lo contrario, un ascenso brusco. Bueno, tenemos que hacer la última pausa, último corte. A la vuelta estamos ya con el bloque final, hoy en compañía de Miguel Velázquez, consultor nacional, internacional, especialista en tema combustibles. ¿Necesidad o no de un ente regulador en materia de combustibles? Ya me contaban que hubo un intento de hacerlo, pero que no había votos. La cuestión política un poco influye ahí porque se necesitan votos para aprobarlo en el Parlamento. ¿Y cómo funcionaría eso? Pues se discute eso en el sector privado. Sí, se discutió en su momento y yo creo que es importante y separar a Petropar y que sea un competidor más que el resto, ¿verdad? Y haya un ente regulador que regule a todos por igual. Petropar también, dentro del... Petropar que entre como un jugador más. Que de hecho lo es. Lo es, exacto. Así es. Y como decía, Petropar tiene algunas ventajas en relación al sector privado. Primero, lo del margen, eso es lo más importante de todo. Claro, la ganancia. Exacto, que no necesita marginar. El sector privado lo necesita. Para eso estamos, ¿verdad? Correcto. Sí. Y nos quedaba algo más, Miguel, que estábamos conversando. Me preguntaste hoy a ver si es conveniente una fórmula para fijar precios. Una fórmula para fijar el precio. Exacto. Sí, bueno, muchos discuten eso también. Así es. Chile funciona bastante bien y aquí yo creo que hay cierta presión para que no ocurra eso, ¿verdad? Porque al tener una fórmula, eso incluye a Petropar, que debe guiarse por esa ley. Y aquí tenemos, o sea, no es que se va a fijar un mismo precio para todos, sino que haya una fórmula de acuerdo a los componentes. Claro, hay un precio de referencia. Que va a variar de acuerdo a cada importador y a las condiciones en que está importando. Definitivamente, pero que no te puede exceder de esto o de aquello. ¿Y las empresas privadas estarían de acuerdo? Sí. Y plantearon en muchas ocasiones, sí, no prosperó. Ya. Y bueno, ¿qué nos quedó, Miguel, de que estábamos conversando y se me fue un poquito Y el tema de los acuerdos y demás. El tema Mercosur, que es muy interesante por la cuestión de biocombustibles. Pues mucho se está discutiendo, y yo sé que el sector productivo, especialmente aquellos que producen soja, fueron muy críticos al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero en materia de biocombustibles, ¿nos beneficia o no esto, Miguel, así como están las cosas? ¿O qué tenemos que tener en cuenta para este proceso? Hay que entender, estaba el protocolo de Kioto, que fijaba reducción de emisiones de CO2
decía definitivamente, Sí, para sí, los sí. países industrializados, mira, vos tenés que reducir, tomamos la línea de base, no me acuerdo qué año era, 1990, en base a eso tenés que reducir X cantidad. Entonces ahí empezaron a invertir las empresas industrializadas en países como nosotros, ¿verdad? Bueno, visto, capturado por mí, yo te pago. Eso cambió con el acuerdo de París. Ya no hay una cantidad de CO2 que tenés que reducir, lo que tenés que reducir emisiones. Y cada país tiene algo que se llama compromiso determinado a nivel nacional. Vos te comprometes, yo voy a reducir esta cantidad de emisiones a través de estos programas. El Acuerdo de París no te exige qué programa tenés que hacer. Vos decís, yo de acuerdo a estos programas voy a reducir emisiones, ¿sí? Y esos programas incluyen el uso de biocombustibles. Pero acá hay un tema importante. El sector está preocupado y molesto porque no se le dio participación en la modificación de la ley de mezcla de biocombustibles. Porque el que va a usar el producto es el que comercializa diésel, no el productor de biodiesel. El productor de biodiesel sí estuvo detrás de la ley, ¿verdad? Pero no el que va a les usar. conviene porque van a tener que Definitivamente. vender más, Nosotros no estamos en contra, el sector no está en contra de los biocombustibles. Es más, Paraguay, como otros países, tienen los compromisos determinados a nivel nacional. Y eso forma parte del Acuerdo de París. Y este acuerdo Unión Europea-Mercosur te exige que cumplas el Acuerdo de París. ¿Sí? Y hay una serie de condiciones. Nosotros tenemos 450.000 toneladas de etanol para meter libre de aranceles, con aranceles especiales a Europa. Y de 50.000 toneladas de biodiesel. Para Paraguay, 50.000 toneladas. 450.000 es para el Mercosur, que hay que dividir entre las partes, que hasta hoy día no están de acuerdo cuánto le toca a cada uno. También, cómo distribuir eso. Exacto. Los brasileños dicen, no, yo produzco más, entonces tengo que meter más. No, el Paraguay le dice, no, todos somos iguales. Entonces tiene que ser partido por 3. Equitativo. Equitativo, exacto. Pero es conveniente. Nosotros, como el sector privado, no estamos en contra de los biocombustibles. Es el camino probablemente, ¿sí? Es el camino. Pero hay que ver otras fuentes. Pero esto depende de una reglamentación, Miguel, o ¿cómo funciona esto? ¿Qué parte? Este tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así como está construido, después hay que reglamentarlo, supongo, o ya se aplica directamente. Es un acuerdo entre las partes en el Mercosur. ¿Cuánto le toca a cada uno? Después, cada país va a negociar o va a reglamentar con sus fabricantes, porque hay varios fabricantes de etanol y biodiesel. Estabas diciendo que hay muchas empresas que producen acá biocombustibles. Etanol, bastante. Biodiesel, había muchas empresas que desaparecieron, quedaron 3, 2 grandes y una pequeñita. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hoy día. Pero espero que con esto se pueda incentivar que aparezcan de nuevo, eran los que se fueron. Bueno, tenemos que ir despidiendo, Miguel. Te agradezco muchísimo la visita, muy interesante. Recibimos muchísimos mensajes. Gracias por venir. Y, por supuesto, cualquier cosa que vaya surgiendo te vamos a ir hinchando desde acá. Gracias por la invitación. Miguel Velázquez es consultor nacional, internacional, especializado en tema combustibles. Hoy no estuvieron Manuel Ferreira, no estuvo Prince Otto. Les enviamos saludos. Ya se reintegran el próximo sábado. Y nosotros tenemos que irnos, pero quédense ustedes que hoy hay una jornada deportiva muy... Sos seguidor de fútbol, ¿no? Fanático. ¿Sí? Fanático. ¿De qué club? La Franja. Vitalicio. Vitalicio. Sí. Me parece muy bien. Ayer justamente tuve reunión con Marcos. Mira. Bueno, tenemos hoy 2 partidos, así es que la 18, lindo partido Inglaterra-Noruega. Y, por supuesto, a las 22 pendientes del último sudamericano que sobrevive, Argentina con Suiza. Ya surgirán los 2 semifinalistas que van a esperar después los rivales. España, Francia y ojalá Argentina esté nuevamente allí. Yo hincho por Argentina, sudamericano, así que me gustaría. Y Messi, por supuesto, que es un ídolo, una gran estrella de fútbol. Ya un histórico, hay que decirlo, una leyenda. Bueno, tenemos que irnos y ya se viene el Cardinal Deportivo. Nos reencontramos el próximo sábado.